¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En esta ocasión hablaremos del nivel de presión sonora que necesitamos para sonorizar un determinado evento. Esta pregunta surge normalmente en principiantes en esta disciplina, ya que muchas veces se confunde potencia eléctrica con presión sonora, pero veremos que aunque están íntimamente relacionadas, son cosas muy diferentes. Dicho lo anterior amigos, comenzamos. Tomando como referencia los niveles de ruido ambiente, nuestro sistema de sonido optimizado ha de superar en por lo menos 10 decibeles el ruido de referencia. Es decir, si queremos sonorizar un evento en el cual el ruido de fondo es de 60 decibeles, bastará con un sistema de sonido que genere 70 decibeles de presión sonora en la posición de medida. Sin embargo, el nivel de presión sonora estará determinado por tres principales factores, que son la capacidad del amplificador, la sensibilidad del altavoz y la ley del cuadrado inverso, la cual nos dice que perdemos 6 decibeles de presión sonora cada vez que doblamos la distancia. Por ejemplo, tenemos el altavoz que tiene las siguientes características: impedancia nominal de 8 ohms, sensibilidad de 94 decibeles 1 watt 1 metro y potencia máxima 1000 watts pico, y lo conectamos a un amplificador que genera 500 watts RMS a 8 ohms. Entonces, haciendo las operaciones equivalentes, tenemos que el altavoz genera 131 decibeles de presión sonora con 500 watts de potencia a 1 metro de distancia. Y ahora, aplicando la ley del cuadrado inverso, tenemos que a 20 metros de distancia tenemos un nivel de presión sonora de 105 decibeles. Por lo tanto, estamos excediendo en 35 decibeles el nivel que estamos buscando. Entonces, ahora solo necesitamos excitar el altavoz con 1.58 watts de potencia para producir 96 decibeles de presión sonora. Y aplicando la misma ley del cuadrado inverso, tenemos que a 20 metros de distancia tenemos 70 decibeles de presión sonora. Vemos que se cumple el objetivo en el punto de medición, que es el de superar en 10 decibeles el ruido de fondo, que es de 60 decibeles. Sin embargo, con un solo altavoz es posible que sucedan dos cosas. Una es que mientras que la audiencia que se encuentra en la última fila está recibiendo el nivel ideal de presión sonora, la gente que se encuentra en las primeras filas está recibiendo toda la descarga sonora. Y la otra es que con un solo altavoz es posible que no logremos cubrir toda el área de audiencia. Es por eso que en los sistemas de sonido más modernos, uno de sus principales ejes de funcionamiento es el desajuste de nivel, o también conocido como tiro corto, tiro medio y tiro largo, donde el tiro corto está destinado para cubrir las primeras filas de la audiencia y por lo tanto tiene menor nivel, y el tiro largo para cubrir las últimas filas y por lo tanto tiene mayor nivel. Sin embargo, ya en el diseño optimizado, el ingeniero de diseño tiene que garantizar una diferencia de nivel no mayor a 3 decibeles entre la primera y la última fila de la audiencia, y que en términos de ingeniería de audio es lo que se conoce como arreglos de mínima varianza, que eso lo veremos en capítulos más adelante. Existen varias formas de medir la presión sonora. Una es directamente con un sonómetro, o también conocido como decibelímetro. Otra es usar un micrófono de medición calibrado y acoplado al software más conocido por los ingenieros en audio, que es SMART. Y la última y menos recomendable es exponer directamente nuestro sistema auditivo al sistema de sonido. Bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su agrado y utilidad. Y no se olviden dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.